dice que nosotros, hermanos, no vamos a renovar, ¿verdad? Dios no renovó nuestro entendimiento, sino eso es algo que nos corresponde a nosotros renovar. Entonces, hay varias cosas que dejó para que nosotros hiciéramos, hermano. Dios pudiera haber hecho todo, pero Él quiso que nosotros también tomáramos parte de lo que estamos haciendo, hermano. Amén. Aleluya. El mandamiento, hermano, era que bautizáramos a las personas. Todos nosotros conocemos Juan el Bautista. La Biblia dice que él vino a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Y él vino y trajo un mensaje en aquella generación, el cual, hermano, se ha extendido hasta el día de hoy. El mensaje de Juan el Bautista sigue, hermano, extendiéndose, el cual es el mensaje del arrepentimiento. Jesús también lo promovió, hermano. En Juan 4:1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Okay? Jesús promovió el bautismo al permitir, hermano, que los discípulos siguieran el proceso de seguir bautizando en agua. ¿Okay? En el libro de Hechos vamos a ver al apóstol Pablo. Pablo, hermano, era el primer cristiano nacido de nuevo, hermano, instruido por el Espíritu de Dios. Los demás discípulos fueron instruidos por Jesús, pero aquí, hermano, vemos de que fue el Espíritu de Dios que empezó a instruir a Pablo, y ahora vemos a Pablo ya trabajando en el ministerio. En Hechos 19, en el verso 1, dice: mientras Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Efesos y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautizo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyere diciendo al pueblo que creyeran en aquel que había venido después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en total como unos 12 hombres. Hoy en día, hermano, si tú le preguntas a alguien: oye, ¿ya has sido bautizado por el Espíritu Santo?, muchos se ofenderían. Te dicen: bueno, voy a la iglesia, soy cristiano. Sí, pero la pregunta fue: ¿fuiste bautizado con el Espíritu Santo? En ese momento, hermano, los discípulos de Juan le dijeron: no, ni siquiera hemos oído referente al Espíritu Santo. Acuérdense que fue Jesús el único que le enseñó a los discípulos, a los 12 discípulos, les instruyó precisamente, hermano, quién era el Espíritu de Dios. Al principio, cuando Él les dijo: les voy a enviar un Espíritu, ellos se asustaron, pero dijo: no teman, porque es el Espíritu Santo que les dará poder y dominio propio, ¿verdad? Pero ellos habían recibido el mensaje de Juan, habían sido transformados en ese mensaje que Juan habló, y ellos fueron bautizados. Ahora, muchos después de allí, hermano, querían asegurarse si habían entrado en el proceso correcto, como muchos cristianos de hoy en día. Tal vez dudan de dónde están, tal vez dudan de su religión, o dudan y preguntan: no estoy seguro si realmente voy a los pasos que Dios me tiene. Déjame decirle, hermano, que el paso número 1 es nacer de nuevo. ¿Ven? Y en Juan, hermano,
3.1, lo voy a estar leyendo, tal vez si suena un poquito su Biblia como la mía, porque yo lo estoy leyendo de la nueva versión viviente. Usted tal vez tenga la Reina Valera. Es lo mismo, simplemente es más clarito aquí. En Juan 3.1 dice: había un hombre llamado Nicodemo, un principal o un líder religioso judío, ¿verdad? Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo en verdad, al menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo en verdad que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede producir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que es del Espíritu, Espíritu es. Verso 7. Así que no te sorprenda que te digo que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, no sabes de dónde viene y a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible esto?, preguntó Nicodemo, y Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Ustedes todavía niegan creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debería ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aquí Jesús les dijo precisamente, le dio a él el proceso, el plan de salvación, y le dijo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y luego le dice el siguiente proceso: necesitas nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros nacimos de nuevo, hermano, ¿verdad?, vino ese milagro en nuestros corazones, el cual Dios nos dio vida, ¿verdad?, el cual nacimos de nuevo. Pero de ahí, hermano, necesitamos nacer de la palabra, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser alimentados para que podamos subsistir, para poder mantener nuestra vida activa y viva. Porque si usted le da luz a un bebé, hermano, y no lo alimenta, déjeme decirle que ese bebé se va a morir, ¿verdad? Primeramente ese bebé es alimentado con amor y después es alimentado del pecho de mamá, ¿verdad? Es la misma forma que Dios viene y nos alimenta, viene y nos da amor, nos enlaza con esos lazos de amor, nos cautiva y de ahí empieza a nutrirnos con su palabra. Nacimos de la palabra porque tenemos que hacernos uno con su palabra, ¿verdad? Usted puede decir soy cristiano, pero si no lee la palabra de Dios, déjame decirle que se está engañando usted mismo, porque Dios y su palabra son uno. Y usted, hermano, tiene que convertirse en esa palabra, porque la Biblia dice que el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Ahora, el mismo verbo se tiene que encarnar en nosotros. Esa palabra se debe de encarnar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que somos cartas leídas por los hombres. ¿Y qué es lo que ellos van a leer a través de ti? Van a ver la novela de noche, van a leer la novela, van a leer la película reciente del cine, o van a leer la palabra de Dios a través de usted.